Para presentarle al doctor Carlos Julio Arosemena, he creído conveniente tomar un párrafo de este precioso libro de Edgar Freire. Se llama Los libros en mi vida, la historia que nunca se contó. Y en una entrevista que se le hace al propio doctor Carlos Julio Arosemena, cuando le pregunta cuáles considera los libros más importantes de su vida y por qué, el doctor Arosemena responde: casi imposible contestar esta pregunta. Empero en este instante me recuerdo de un libro que me animó mucho para estudiar a fondo. La biografía de la científica polaca, la señora Curie, escrita por su hija Eva. De esta notable científica, Einstein dijo: la señora Curie es de todos los seres célebres el único que la gloria no ha corrompido. Y le preguntan también, ¿por qué lee? ¿Qué busca en la lectura? Para entenderme a mí mismo, tarea imposible, y para entender al mundo, cosa más inconcebible aún. Quiero agradecer especialmente al doctor Carlos Julio Arosemena por participar en este programa, por compartir con nosotros su ocupado tiempo y por hacerlo con esa entereza y con esa capacidad que le caracterizan. Tal vez esta es una entrevista diferente, una entrevista en la que queremos desentrañar no solamente al político, no solamente al hombre polémico, sino también a ese ser humano contradictorio, rico, que indudablemente es el doctor Carlos Julio Arosemena. Así es que bienvenido y muchas gracias por esta posibilidad de conversar. Yo tal vez querría empezar por preguntarle un poquito acerca de temas como el amor, como la pasión, como lo que han significado en su vida, amores y pasiones. Una corrección, o más que corrección, una puntualización. Usted me dijo hace un momento pues, que yo tenía tales cualidades y que era rico. Puede ser que sea rico en defectos, pero nada más. Yo creo que es rico en cuanto a su personalidad multifacética. No hablo de recursos económicos. No. Rico en cuanto a su polifacética personalidad. Gracias por la aclaración. Sí, así es. Sí, pues el amor que a veces dicen que lo justifica todo, la pasión que es muy necesarísima cuando las personas, hombres y las mujeres, tienen que definirse, han sido comentadas, podríamos decir, desde el comienzo de la humanidad. Hace un momento, con un amigo común, yo le decía que para escribir con agua tibia es perder el tiempo, que hay que seguirle el consejo de Nietzsche, que hay que escribir con sangre para que se aprenda que la sangre es espíritu. Esa noche, esa tarde que usted tuvo la bondad de que comentara el libro que usted escribió, yo me olvidé de resaltar eso, ese libro suyo que es de primera categoría y que ha sido muy vendido en el Ecuador, según mis amigos, los libreros. Muchas gracias. Yo me olvidé de decir, se lo acusa pues de que usted lo escribe con mucha pasión, pero es que es la única forma de escribir los libros. Si no, no escribiría. No se escribe, por eso digo, para escribir con agua tibia, que lo hagan otros, que hay muchos que pueden escribir muy buenos libros con agua tibia. Pero los libros tienen que escribirse con pasión, con amor, defendiendo posiciones. A usted, por ejemplo, la acusan de que es ambiciosa, pero es que quien no tiene ambición es un mueble. Y yo creo que ni usted ni yo somos muebles. A mí también se me ha dicho a veces que soy ambicioso. Bueno, pues yo tendré ambición hasta el día que me muera. Tengo la ambición inclusive de no morirme nunca. Me parece una ambición absolutamente legítima. Legítima, sí. Muy humana. Muy humana también. No morirme nunca. Pero son necesarias estas dos cuestiones en la vida, pues, y tantas cosas. Grandes hechos, buenos y malos, han ocurrido por amor,
bien interpretado o mal interpretado. Así es la verdad. Comenzando por la guerra de Troya. Sí, con la famosa Helena. Helena y la manzana. La manzana pues resulta que eso es la fruta que ha presidido eventos extraordinarios. Basta recordar la manzana que vio Newton y la que atravesó con una flecha de Guillermo Tell en una de las leyendas bellas, porque yo creo que eso es una leyenda. Guillermo Tell, su arco y su flecha. Sobre el hijo. Sobre el hijo. Es, sí. Se podría hablar pues muchísimo, pero un programa de televisión es un programa en que los minutos son preciosos y creo que con esto que he dicho acerca del amor y la pasión es suficiente. Usted es un hombre de pasiones. Sí, Lo ha sido y lo ha demostrado a lo largo de su vida. No. ¿Qué cosas hacen? ¿Cuáles son las causas más profundas de esas pasiones que a veces pueden desembocar hasta en un odio, ¿no? En una diatriba, en algo así que realmente explosiona, que explota? Doctora, yo en alguna época de mi vida odiaba mucho, pero ese odio con el tiempo, y esto lo he dicho ya hace algunos años, no se olvide que tengo 79 años. Muy bien llevados y muy bien vividos además. Y vividos con mucha intensidad. Yo he vivido, tengo 79 años, pero puedo decir que he vivido tantos años como los que vivió el Matusalén bíblico. Así es que se considera el moderno Matusalén. No, hay otros que yo creo que están más cerca de Matusalén, por la forma como se expresan y hasta como caminan, aun cuando yo tengo ahora una lesión que me duele mucho en la rodilla izquierda. Hablando de, y esto créame que es cierto, pues hubo una época en que nos desterraban, comenzaban todos los destierros por la letra A. Y un amigo desterrado con la letra A me decía, ¿por qué no comienzan por la Z? ¿Alguna vez siquiera? ¿Alguna vez? Inviertan el abecedario, comiencen por la Z. Es que no estamos en tiempos de destierro, de esos tengo yo la seguridad. Simplemente quería hacerle una broma sobre ese penal García Moreno y en general sobre las cárceles en el Ecuador, pues que son verdaderos antros de corrupción, universidades del delito. Por eso es que yo, que casi no he practicado derecho penal, me gustó mucho, lo estudié mucho, pero la vida me fue llevando a otros campos del derecho. En estos últimos meses he defendido a 240 presos que están en el penal del Litoral, que creo que lo llaman pues con eufemismos que no me explico. Es cárcel, lo llaman centro de rehabilitación. Cuando es centro de rehabilitación desgraciadamente no tiene nada. De nada. Sí. Allí, repito, eso es un antro del vicio y una escuela del delito. A 240 en una carta pública que dirigí al presidente Yamil Maguad, y que fue entregada personalmente. No es una carta que se pueda haber extraviado. El doctor Maguad tiene la obligación constitucional de contestarme esa carta. Todavía no lo ha hecho. No lo ha hecho. Y si no me lo quiere hacer a mí, que no me considero su enemigo, pero que tampoco puedo aplaudirlo en sus terribles equivocaciones, puede contestársela a los 240 presos. Ahora, lo que yo comprendo, y no le pido que por una lectura de Carreño me debió contestar, dejando a un lado la cuestión constitucional. Pero eso es cuestión de él. No, y se ha dedicado últimamente a violar la Constitución Política de la República. Todavía no hay presos. Un violador permanente de la Constitución Política de la República, por ejemplo, el doctor Alarcón, no recuerdo que haya ordenado prisión de nadie. Sus especialidades estaban en otro campo. No era un
tirano como García Moreno, no era un hombre de mano firme como Vicente Rocafuerte, porque los tiempos varían y los gustos también. Él tiene otros gustos, ha tenido otros gustos, y por esos gustos es que yo creo que en lugar de estar en el salón de los presidentes... ¿Usted se está refiriendo a Alarcón? Alarcón. Sí. Donde se colocó, tuvo pues la desvergüenza de colocarse él mismo el cuadro con un clavo. Hay que desclavar allí y más vale puede terminar colgado de un árbol, si es que no se hace justicia, porque habrá un momento ya que la ciudadanía reviente. Y ese es un temor que yo tengo. De que haya una explosión. De una explosión popular social no dirigida, que es la peor. Así es. Porque la explosión... El Bogotazo no lo dirigió nadie. Y el Caracazo. Tampoco. Así es. Y puede haber un guayaquilazo. Un guayaquilazo o un quiteñazo, de repente, por una tontería, si hasta por una pelea en un campo de fútbol, hubo la guerra entre dos países en Centroamérica. Por lo menos ese fue el motivo. ¿Qué no podrá suceder en esta ciudad, en este Ecuador? ¿Qué fue? Porque ya no tenemos país. Y aprovechando esta cita que he hecho de un campo de fútbol, de un partido de fútbol que produjo una guerra en Centroamérica, no puedo menos que referirme a lo que no es que me ha contado, sino que yo lo he oído en televisión, al doctor Maguat, a su regreso de sus viajes. No podría decir de qué viaje, porque cada vez que abro el periódico me entero que ha viajado, pues, pero de uno de sus viajes, lo he oído en televisión. Comparar el problema de la soberanía territorial del Ecuador con un partido de fútbol. Comparar el arbitraje del partido de fútbol con el arbitraje, estos que están en discusión, el problema soberano. ¿Y esto qué indica? Que lamentablemente la vocación por la política del doctor Maguat nos ha impedido que el Ecuador tenga por lo menos a un segundo Maradona. Vamos a hablar sobre el tema de Maradona, sobre lo que significa el problema territorial, la soberanía y desde luego todos aquellos temas que nos interesan en democracia en breves minutos. Yo le voy a pedir una pequeña pausa y regresamos enseguida. Dentro de lo que ha manifestado hace unos momentos el doctor Carlos Julio, una de las frases que pronunció me ha impresionado profundamente, es aquello de que el Ecuador no es país. ¿Cómo podría usted explicarnos esta frase? Señora, eso yo lo vengo sosteniendo desde hace tiempos. Y yo en mis últimos escritos, antes de ir al Congreso como diputado, el año 52, ya decía, o ponía signo de los tiempos al referirme a la conducta de los jueces, o el Ecuador que fue. Y ahora no tengo la más mínima duda que no hay país. Cuando usted habla de que no existe país, y me va a permitir ser reiterativa en ello, ¿cuál es el concepto de país al que deberíamos abocarnos en los tiempos modernos? Porque las cosas cambian un poco con aquello de la globalización, de la que queramos o no queramos, somos parte, de todas formas, porque estamos en este mundo. ¿Qué aspectos son los constitutivos del país, aquellos con los que no está cumpliendo el Ecuador? Globalización. Las frases, las palabras se ponen de moda de acuerdo con las circunstancias. Por ejemplo, antes de que Gorbachov escribiera sobre la nomenclatura y la transparencia, nadie usaba la palabra transparencia. El famoso glasnost del que... El glasnost, nadie. Tanto que en el Congreso un día yo dije que para qué decíamos transparencia, que pongamos ya glasnost y que incorporemos nosotros al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, no de la lengua castellana, porque nosotros hablamos es español. Español.
cuya base es el castellano, pero hay galicismos, hay palabras de origen catalán, vasco, árabe. Árabes también, así es. Al fin y al cabo estuvieron 500 años en la península. Los moros con los cristianos. Los moros con los cristianos, ¿no? ¿Vieron? Sí. Entonces, le dije, ya no trabaja. Ahora, lo que antes decíamos imperialismo, ahora lo llamamos globalización. Sería simplemente un cambio de nombre. Es un cambio de nombre. Imposición de normas. Con la diferencia de que antes había imperialismos, hablo en plural, y ahora ya no hay sino uno solo. Estamos en un mundo unipolar. Y esa es la globalización. ¿Qué hace el país dentro de este esquema? ¿Qué hace el Ecuador dentro Bueno, pues el Ecuador no puede pelear, ponerse a pelear contra el mundo. Pero no es esta globalización la que me lleva a decir que no hay país. Una tierra donde el gobierno no rinde ningún servicio. Hay 1000 teorías para justificar el Estado, pero la única que ha prevalecido en el transcurso de los tiempos es el Estado-servicio. La tranquilidad de los asociados en base al servicio. Al servicio. ¿Cuál es el servicio que tenemos aquí? Los hospitales, no hay hospitales. El sistema de justicia. El sistema de justicia, por mucho esfuerzo que se ha hecho de mejorarlo, no se lo puede mejorar. Hay gente que se toma la justicia por sus manos. Por eso es que ahora se toma la justicia por sus manos, por eso es que hoy día rige en el Ecuador la ley del lincho. Es una barbaridad. Así es. Eso es criticable, censurable, pero entendible. ¿Por qué se hace la justicia con la propia mano? Porque es la única forma de tener una justicia rápida, equivocada posiblemente en muchas ocasiones. Pero es la desesperación de la gente por acceder a algún tipo de justicia. Y entonces la impunidad alimenta la corrupción. Así es. Porque si yo me puedo cargar el Palacio de Carondelet y llevármelo a mi hacienda, que no tengo hacienda entre paréntesis, lo haría pues. Porque sé que no me pasaría nada. Porque no hay leyes, no hay justicia. No hay justicia, Así no hay es. justicia. Hay una competencia en desaciertos. Hasta ahora no hay nombrado contralor. Más de qué tiempo tiene el señor Maguad y los señores legisladores actuales. Así es. Más de 2 meses. No hay contralor de la República, que no es un cargo de mensajero de la presidencia de la República. No hay ministro fiscal general. Eso indica la poca importancia que se le está dando a estas instancias. Es que pues el señor Maguad, en verdad, por su afán patriótico, ha viajado tanto que quizá lo que le convendría inclusive hasta al país es que siga viajando. Que vaya, por ejemplo, al Magreb, que vaya inclusive hasta Afganistán, a Kabul, a pedir apoyo a los talibanes. Que siga viajando. Que siga viajando. Qué grave, y como entonces, si no está la cabeza, no trabajan bien pues los diversos ministros porque no los están acompañando, etcétera, etcétera. Qué grave llegar a este tipo de conclusiones, porque eso le da a uno una desesperanza respecto al futuro del país. Así es. Vamos a tener que hacer nuevamente una pausa y regresamos con las reflexiones del doctor Carlos Julio Arosemena. A veces los temas urgentes hacen que no podamos hablar sobre aquellos siempre permanentes. Pero en todo caso, tal vez valdría la pena aprovechar esta oportunidad para preguntarle algunas cosas que creo que a los ecuatorianos siempre nos han interesado. Y es conocer ese pensamiento profundo, ese pensamiento que está allí del doctor Carlos Julio Arosemena. A veces he sentido que en el doctor Carlos Julio Arosemena hay una especie de lucha entre el ser y el trascender. ¿Qué nos podría decir, doctor Carlos Julio, sobre esto? El ser, el ahora. Sí, yo creo que yo soy un hombre que permanentemente lucho contra mí mismo. Soy
contradictorio, no solo apasionado, sino contradictorio. Eso es parte de mi naturaleza. Los años, a diferencia de lo otro que le decía, que el odio lo convertí en desprecio, estas contradicciones mías, estos afanes míos, siguen chocando. Siguen chocando. Por ejemplo, Esquilo en las Oriestadas, en el capítulo de Agamenón, hace decir a uno de los personajes, que hace mucho tiempo no lo han visitado las ilusiones. Yo lo digo también. ¿Ha podido hacer suyas esas pero palabras? Inmediatamente surge dentro de mí algo que no sé, no lo podría explicar qué es lo que es. Que me dice, no, tú podrás conseguir todo lo que quieras. Y las ilusiones regresan. ¿O no se han ido nunca? O a lo mejor no se fueron. Por eso es que le digo, porque soy un hombre contradictorio. Porque a veces, vea, le voy a contar una anécdota auténtica que me sucedió hace algunos años. Hay momentos pues en que yo digo, este pueblo del Ecuador es una cosa despreciable. ¿Para qué pelear por ellos? Siempre quieren que les den peleando, como se dice, pero ellos no pelean. No tienen ningún interés. Pero un día, cuando acompañaba al doctor José María Velasco Ibarra a Loja, y llegó un grupo de campesinos vestidos de andrajos. Yo no soy médico, menos clínico, pero no tengo ojos clínicos, pero era aparente que todos estaban enfermos, y algunos gravemente enfermos. A la vera del camino, habían caminado 2 horas para salir a verlo al profeta. ¿Esto era en la sierra? En la sierra, en Loja. Por Celica más o menos. Ya. Habían salido caminando. Entonces, pues Velasco, que cada vez que veía 2 personas, hacía que el auto parara y hablaba, a veces hasta media hora, 2 personas. Y les dedicaba su tiempo. No, claro. Entonces, les dijo, les prometo que cuando gane, porque voy a ganar nuevamente la presidencia, les daré lo que ustedes me pidan en este momento. Yo pensé porque iban a pedir agua, canalización, un hospital. ¿Sabe lo que pidieron? Una escuela. Es decir, a ellos no les importaba vivir como vivían, en condiciones infrahumanas, pero querían que sus hijos superaran la situación de ellos. ¿Cómo no reconciliarse y querer entonces a un pueblo? Y luchar por ese pueblo. Y luchar por ese pueblo. Eso, a mí me conmovió eso. Y cada vez que estoy pues con posiciones negativas, me recuerdo de esta anécdota, o converso con algunos amigos extranjeros que tengo, que me dicen, ustedes no saben el país que tienen. Ellos, los extranjeros, que vinieron con una mano por delante y con otra mano por detrás, y que hoy tienen fortunas enormes. Y otros que no tienen mayor fortuna, pero en fin, tienen medios de vida cómodos. Dicen, ustedes no saben la clase de país que tienen. Un país extraordinario, un país de verdaderas oportunidades. De verdaderas oportunidades. Esa lucha, esa contradicción aparente entre el ser y el trascender, ha hecho que a veces Carlos Julio Arosemena, el vicepresidente, el presidente, el magistrado, el hombre que ha tenido tantas actividades y ha ocupado tantas dignidades en este país, ha sentido que a veces ha dejado de vivir, de hacer las cosas que quería, por esa trascendencia. Es indiscutible, pues, que yo soy un hombre permanentemente insatisfecho. Esa es otra de mis defectos. Yo soy insatisfecho. O fortaleza, tal vez. Permanentemente insatisfecho.
Está buscando algo siempre. Así es. Por eso es que nunca tengo un minuto para descansar. ¿Qué busca Carlos Julio Arosemena? Se dice que todo ser humano busca la felicidad. Así es. ¿En qué consiste la felicidad para el doctor Arosemena? Qué difícil es definir la felicidad. No me recuerdo cuál, que este era un escritor norteamericano que decía que la felicidad es el sueño de los tontos. ¿Usted cree que ese es un sueño de tontos? No, yo no creo, yo creo que es la más humana de las expresiones. Y que puede ser captada en un instante. Uno tiene que buscar siempre la felicidad de uno y de su contorno, de sus amigos, de sus nacionales. Porque yo sí, señora, me declaro nacionalista. Y revolucionario también. Y no estoy de acuerdo con todas aquellas personas que creen que el concepto de patria lo puede ahora resolver el Internet, por ejemplo. Yo pienso, como Mazzini, el gran político italiano, que la fe en la patria es la patria misma. Si pensamos en esa búsqueda permanente de algo, y si pudiéramos retroceder en el tiempo, ¿qué cosa cambiaría de su vida? Como he contado ya en más de 1000 ocasiones, hubiera sido militar, que es lo que yo quise ser, y hubiera fusilado a media población ecuatoriana, Es decir, aun cuando terminara yo en el cadalso. Es decir, habría cambiado en el momento en el que se bifurcan los caminos, ¿no es cierto? Cuando uno toma una alternativa, la alternativa habría sido el ejército, las Fuerzas Armadas. El ejército. Así es. Y después de eso, en su agitada, porque ha tenido una agitada vida política, ¿qué habría cambiado? ¿Habría cambiado tal vez algo de lo que hizo? No sé, una elección. Es difícil. No. Sí se ha arrepentido de cosas que ha hecho. Yo he hecho mil barbaridades. ¿Y se ha arrepentido? Me he arrepentido, pero si vuelvo a nacer, las vuelvo a cometer. Porque ese ha sido mi destino. A pesar del propósito de enmienda. A pesar del propósito de enmienda. Y también así de ese dolor del corazón. Así es, del corazón, a pesar de los golpes de pecho, que me los di hasta los 16 años. Nada más. Nada más. Después de eso ya vivió su vida. Ya perdí la fe en la religión en que me criaron, y así como, porque la fe es una cuestión simple, es decir, mi papá era muy católico y cuando yo quería discutir con él asuntos relacionados con sus creencias religiosas, me decía, el que discute o trata de fundamentar sus creencias religiosas, ya no las tiene. No las tiene, no las ha tenido nunca, es cuestión de fe. La fe se tiene o no se tiene. Yo la tuve, la perdí y no la he recuperado. Pero en todo caso, el doctor Carlos Julio Arosemena... Y para conseguir un voto, ni saco la lengua de este porte para tirarme 3 o 4 hostias, ni salgo con crucifijos, ni me crucifijo siquiera yo. Nada de eso. Nada de eso. Yo creo que el doctor Carlos Julio Arosemena tiene fe en sí mismo y tiene fe en el país. Y eso es lo que hemos podido colegir a lo largo de este diálogo, que para nosotros ha sido muy corto, y ojalá, doctor Carlos Julio, podamos tener la oportunidad de conversar otra vez con usted sobre estos y otros temas. Muchas gracias. Gracias a usted.